soy Nana. Hola, yo soy Germán. Estamos un día más en Traje Coffee. Y hoy es lunes. ¿Qué tocan los lunes, Nana? Curiosidades. O creepypasta. Pero en este caso, curiosidades. Hoy vamos a hablar de Sega. Y de Sonic. Sega, Esa gran incomprendida. Sega fue una empresa que fue la más puntera en su momento. De hecho, llegó casi a liderar todo el sector del videojuego y poco a poco se fue a la mierda. Pero eso dará para otro capítulo, de hablar de Sega, qué grande era y dónde está ahora. Ahora vamos a hablar de un poco de sus curiosidades, ¿vale? De sus cosillas así extrañas que ha tenido. Y también vamos a hablar un poquito de la mascota oficial por excelencia de Sega, que es Sonic. Así que... Empezamos. ¿Qué significa Sega? ¿Qué significa? Me alegro que me hagas esa pregunta. Total, Sega significa Service Game, es decir, juegos de servicio. Sí, tampoco tiene mucho sentido, pero bueno. Aunque la gente cree que Sega es japonesa, en realidad Sega es americana, ¿vale? Un detalle importante. Vamos ahora a hablar un poco de la Mega Drive, sin duda la que puede ser la consola más mítica de Sega, ¿vale? La más tocha. Pues Mega Drive estuvo en todo el mundo, ¿vale? Fue de las consolas más vendidas en su momento. E incluso estuvo vendida en Corea del Sur. ¿Por qué digo incluso? Porque Corea del Sur, después de la Segunda Guerra Mundial, prohibió que nada de Japón se importase a Corea, ¿vale? ¿Qué pasó? Que Samsung compraba las consolas a Sega, ¿vale? Y las revendía en Corea del Sur bajo el nombre de Super Game Boy. No sé, os puede sonar a Super Game Boy, pero no tiene absolutamente nada que ver. Pues eso, y así es como entraban cosas de Nintendo y cosas de Sega gracias a Samsung. Y por eso, a día de hoy, Corea del Sur es tan potente tecnológicamente, porque realmente al no poder traer las cosas de Japón, tuvo también que generar su propia industria informática y todo. Y fíjate cómo lo ha ido. En el inicio de los tiempos, Sony no era súper original y no era súper tocha, es decir, me refiero, tras el Virtua Fighter, que era de Sega, ¿vale? Sony dijo que era un juego súper poligonal y que se quería dedicar a sacar esa tira de juegos, ¿vale? Aquí tenéis una imagencita de cómo era, súper casposo, pero bueno, hace mucho tiempo. Total, por eso, Sony habló con Sega y le dijo, oye, que es que quiero hacer estos juegos, únete a mí, tal y que cual, vamos a sacarlo. Y Sega dijo que, nada. Dijo Sega que a ella le interesaban todavía los sprites y que creía que los polígonos no estaba el futuro, que eso no era leyenda urbana. Después de esto, incluso Sony fue a hablar con Nintendo, que le dijo lo mismo, oye Nintendo, únete a mí, tal y que cual, y Nintendo, como estaba muy gustico con sus juegos de cartucho, también la descartó. Entonces Sony decidió sacar su propia consola, la PlayStation 1, que desbancó por completo a todas las de las demás empresas. Sí, fue la pobrecilla Sony diciendo, hasta mi hijo de mí, hasta mi hijo de mí. Al final, mira, por dónde le salió la jugada de tanto Sega como a Nintendo. Joder. Hablemos ahora de la Dreamcast. La Dreamcast es una de las consolas más olvidadas, realmente fue una adelantada a su tiempo, era súper potente, tenía conectividad a internet, tenía grandes juegos, pero era demasiado cara y tenía cosas que, por ejemplo, tenía conectividad a internet. ¿Quién tenía internet en el 2000? ¿Sabes? Tenía muchas cosas de este estilo, pero aún así la Dreamcast tiene muchas curiosidades, quizás da incluso para un vídeo. Vamos a hablar del logo de la Dreamcast, ¿vale? Es la espiralita que estaréis viendo por aquí, ¿vale? ¿Qué significa exactamente el origen del poder? Esa era como la interpretación. Y como curiosidad, en Japón, ¿vale? El iconito este era o naranja o rojo, dependiendo del juego. Y a Europa se tuvo que cambiar a azul. ¿Por qué? Porque hay una empresa alemana... Gracias, Frandelín. Que tenía exactamente el mismo símbolo en rojo y podía dar lugar a confusiones, incluso a denuncia. Entonces lo cambiaron de color. Por eso a veces se ve el símbolo en rojo y otro en azul. Curioso. Remontémonos al año 1993, en el que la mayoría ni siquiera habíais nacido, ¿vale? ¿Sabes quién no había nacido tampoco? ¿Quién? Bart Simpson. Bart Simpson ha nacido en el 2004. Centrémonos, ¿vale? Vayamos a la Fórmula 1. ¿Qué pasó en ese año? Pues que Sega promocionaba y patrocinaba la Fórmula 1. Sí. Y el premio inglés, ojito, era una puta estatuilla dorada de Sony. Sí. Se ve a los corredores de Fórmula 1 levantando la estatuilla. Se ve un de peluche Sony gigante de Sony abrazando a los corredores de Fórmula 1. Sí. Es como que... De hecho, el podio, o sea, lo que es la línea de meta, aparece la imagen de Sonic súper... ¡Compra o no! Hablemos ahora de una curiosidad muy curiosa. La Dreamcast, como hemos dicho, fue un fracaso absoluto, ¿vale? Sí. Y una pena. Entonces, el director en aquel momento, que se llamaba Isao Okawa, donó cerca de $700 millones a la empresa para que saliese de la bancarrota, ¿vale? De hecho, donó exactamente 695 millones. Sega no consiguió superar el bache, fue una hostia demasiado grande, perdieron incluso todo el dinero que le había ingresado y ya decidieron dejar de sacar nuevas videoconsolas y este hombre se murió. De pura y absoluta pena, sí, dicen las malas lenguas, dicen no puede ser que se haya gastado la mitad de su fortuna, prácticamente toda su fortuna, en intentar rescatar algo que no lo haya conseguido y al final le dio en el cocoro. Ahora vamos con Knuckles, un personaje de Sonic. Como veis,
tiene una especie de manchita aquí en el Sí, pechillo, como una ¿vale? luna. Como una luna blanca, ¿vale? Pues esto en principio los de Sega quería que fueran el logo de Nike. ¿Qué pasa? Que hubo varias negociaciones, pero al final los de Nike dijeron que no Nike, porque claro, cada vez que saliera este puto personaje en un juego, una serie, cualquier cosa, Nike tenía que darle dinero a los de Sega porque era al fin y al cabo publicidad para la empresa. Claro. Entonces al final dijo, me voy a gastar aquí una puta millonada que no me hace falta, con lo cual le pusieron el simbolito de la luna. Sí, pero si os fijáis es totalmente Nike el Sí, tío, es como, totalmente, que malote, que no sé qué, eso lo diseñaron solo y exclusivamente para ponerle el símbolo de Nike. Vamos ahora con algo muy feo. Sega está de muy capa caída Sí. últimamente, está sacando juegos muy malos, juegos sin ganas, recordemos Sonic y las mil y una noches, Sonic y el Caballero Negro. Pues son tan malos en todos los niveles estos juegos, ¿vale? Son malos a nivel de eso y se nota tanto que incluso los concept arts, o sea, los dibujos que ponían en los libretillos, que ponían de publicidad y todo eso, resulta que varios de ellos los habían cogido de DeviantArt. De otros autores, ¿vale? De otros autores de DeviantArt, ha pasado 3-4 veces, ¿vale? Y de hecho Sega ha tenido que pedir perdón, Públicamente. le ha pagado a Spawn dinero a esta gente, le ha contratado en plan para intentar salvarse. bueno. Pero para que veáis un poco la desgana con la que ha hecho los últimos Vamos a juegos. coger imágenes de internet y vamos a ponerlas en Pasando concept art. completamente, qué feo, o sea, muy, muy feo. Aquí tenéis la imagen, una de las imágenes que robó. Hay otras más, pero claro, como después Sega pagó una millonada a los que lo denunciaron, pues ya esas imágenes son más difíciles de encontrar, pero en la Deep Web se pueden llegar a encontrar. En unos orígenes, Sonic iba a tener una novia. Y esa novia era una persona normal, una rubia despampanante, aquí la tenéis, que se iba a llamar Madonna. Parece Jessica Rabbit. Sí, y se descartó por locura. ¿Qué pasa? Que en los últimos Sonic han dicho, ¿por qué se descartó si era buena idea? Y de hecho en los últimos Sonic tiene novia humana y se besan. ¡Qué malos son los nuevos juegos de Sonic! Es que cometen hasta los errores que consiguieron solventar Que los primeros. descartaron en el pasado. Joder, qué malo. Ahora vamos con ¿de dónde salió Sonic? ¿Cuál fue la idea? La idea original de Sonic, ¿vale? Su creador, Yuji Naka, jugaba muchísimo al Mario, ¿vale? Lógicamente Sonic bebe mucho de Mario y era bastante bueno jugando a él. Entonces realmente la primera fase del Mario se la tenía que pasar para llegar a los Warp Zone, ¿vale? Que te teletransportaban ya a fases más adelante. Entonces, claro, él ya de tantas veces que jugaba, su único objetivo era pasarse la primera fase del Mario lo más rápido que pudiera, ¿vale? Ya tenía cronometrados los saltos y todo. Y de esa idea dijo, hostias, ¿por qué no hacer un juego en el que sea súper rápido, sean frenético, saltos, botes, no sé qué? Entonces de ahí salió Sonic, ¿vale? Esa es su idea, de algo súper rápido, súper frenético y súper... Hostia, ¿qué está pasando? Muchos pensáis que la primera aparición de Sonic fue en su propio juego, Sonic el Erizo, ¿vale? Sí, sí, sí. Pero esto no es cierto, Sonic salió 3 meses antes en un juego que se llamaba Rad Mobile, que era un juego de coches cutrongo, ¿vale? Pero lo que había era que en el retrovisor del tío pues estaba el muñequito de Sonic. Colgado, 3 meses antes de que saliese el juego de No Sonic. hacía nada, no tenía más relación con Sonic, pero sí estaba el diseño de Sonic, el muñequito en el retrovisor moviéndose Como mientras referencia. conducía. Dices, ¡hostia! El primer juego en el que sale Sonic en la historia. ¡Qué fuerte! Por aquí tenéis la imagen. Y nada, chicos, estas son algunas de las curiosidades de Sega y nos hemos centrado también quizá un poco más en Sonic porque es lo gordo que tiene Sega, básicamente. Más adelante, Sega realmente tiene una vida súper chunga de grandes caídas, grandes bajadas. Sí, lo he dicho bien, grandes caídas y grandes bajadas. Y más adelante quizás profundizamos un poco en la historia de Sega, que es súper interesante. Pero bueno, lo dejamos por hoy, mañana volveremos con otro vídeo y nada más, un besito. ¡Adiós! Adiósito. A ver, le sale una ¡Ay, boca qué más largo! pequeña.